Mi nombre es Pablo Mura y voy a mostrar el desarrollo del desafío de hoy que corresponde a la prueba SQL. La prueba está compuesta de 10 preguntas y para eso lo que hice fue básicamente armar en este archivo el contenido de lo que vamos a ingresar. De los 10 puntos puedo responder 9 puntos, uno de ellos no lo puedo responder que es el punto 7. ¿Ya? Así que voy a mostrar qué fue lo que hice. Previamente he creado una base de datos con el propósito de poder guardar la información de este ejercicio. Para eso, lo primero que voy a hacer es tomar el punto 1 del desafío, que es revisar el tipo de relación que aparece acá en las tablitas que se muestran acá en este diagrama, donde tenemos las entidades, películas y tags. Y acá hay una relación muchos a muchos o many to many, donde lo que hay que hacer es colocar acá una tabla de paso para que haya una relación unos a muchos entre películas y la tabla de paso y tags lo mismo. Por lo cual, para poder hacer ese ejercicio y hacer la separación, vamos a ir colocando las llaves primarias, las llaves foráneas también en cada caso en la tabla de transición y vamos a ir también colocando los tipos de datos en cada una de las tablas. Entonces, para eso yo hice este ejercicio donde hice la creación de las tablas, la tabla película, la tabla tags. Cada una de las tablas tiene su primary key, que es el ID, y dentro de la tabla película tag, que sería la tabla de transición o intermediaria entre las dos, lo que va a colocar va a tener ambos ID que pertenecen a película, la tabla tags y del tipo integer. Dejamos acá la referencia, que son foreign key, llave foránea, eh, y dejamos las ID respectivos, ¿no? Tanto para lo que es película ID hacia la tabla de película, y estamos agregando también esta restricción on delete cascade para permitir que el borrado, una vez que lo realicemos desde estas tablas, podamos hacerlo sin problemas. O sea, básicamente que el borrado se pueda hacer en cascada y no tengamos un error al momento de ejecutar el borrado de un usuario en particular, sino que se borren todos los registros asociados también, e incluso los que están asociados a las tablas con llave foránea. Entonces, para eso voy a copiar la creación de las tablas. Voy a volver acá, ya tengo previamente armada mi terminal de Postgres, por lo cual, como ustedes ven, ya estoy conectado a mi base de datos que voy a utilizar para realizar el ejercicio. Así que ejecutamos, se ejecuta sin problemas la creación de las tablas, junto, como decía anteriormente, está la tabla de película, la tabla tags, y sería esta tabla de transición que la llamé película tag, ¿ya? Que esta tabla acá básicamente. Volviendo al terminal, se crearon las tablas correctamente, películas, tags y película tag, ¿ya? Entonces, ahora voy a pasar al punto 2 que dice inserta 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados, la segunda película debe tener 2 tags asociados. Entonces, lo que hice fue insertar, utilicé la sentencia insert, coloqué los valores del 1 al 5, coloqué 5 registros, donde estoy colocando película 1 hasta la película 5 y partiendo del año 1983 hasta 1987. En el caso de la tabla tags, estoy colocando los valores 1, simplemente colocando el nombre asociado a la tabla tag. Estoy colocando el tag, estoy dejando el tag 1 hasta tag 5. ¿Ya? Y posteriormente en la tabla de paso, que es película tag, en esta tabla de transición, estoy dejando los valores que me están solicitando. Primero, la primera película debe tener 3 tags asociados. Entonces, aquí estoy dejando la primera película que tendría este ID. La del ID 1 tendría 3 tags asociados, el 1, 2 y el 3. Y después dice la segunda película debe tener 2 tags asociados. La segunda película tiene ID 2 y este está dejando 2 tags asociados, el 4 y el 5. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar todo esto que acabamos de mencionar, a ver si lo ejecuta de forma correcta. ¿No? Ahí ejecuta los registros sin problemas, inserta los 5 registros para la primera sentencia, los 5 siguientes en la tabla values, en la tabla tags, perdón, y en la tabla película tag inserta los otros 5 siguientes. Vamos a pasar al punto 3 que dice cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar 0. Para eso yo hice este select, que es básicamente una extracción de, voy a sacar de la entidad película el nombre, el campo nombre, voy a hacer un count de lo que es la tabla película tag y voy a hacer un count del tag ID. ¿Ya? Entonces eso me va a permitir recuperar la cantidad de tags que tiene asociada a la película. Entonces para eso voy a ejecutar un join, entre un fall join en este caso, entre la entidad película y la entidad película tag, ¿ya? Donde voy a utilizar los ID de cada uno de estos campos para poder hacer la igualdad del match entre ambas entidades y voy a hacer la agrupación por peli ID y ordenado por peli ID de forma ascendente. Entonces vamos a ejecutar el select y una vez que lo ejecutamos, ahí obtuvimos los datos. Yo anteriormente había colocado, en vez de full join, un inner join. Y me ocurría que, claro, no me daba los datos esperados, solamente me daba los datos que son comunes entre las tablas, donde hay match, ¿no? que eran película 1 y película 2. ¿No? Pero luego de utilizar el full join, que básicamente me trae todo lo que hay en ambas tablas, me permite ejecutar la sentencia de forma correcta. ¿no? Entonces ahí puedo obtener el contador para todas las películas. ¿no? El siguiente ejercicio consiste en crear las tablas correspondientes respetando nombres, tipos, claves primarias y foránea tipo de datos. ¿Ya? ¿De qué se refiere? A lo que aparece en el siguiente modelo, ¿ya? Donde están las entidades preguntas, respuestas y usuarios. Acá vemos que preguntas tiene muchos registros respuesta. La relación es 1 a n entre pregunta y respuesta. Entre usuarios y respuesta también la relación es 1 a n. ¿ya? Acá lo que tiene esta tabla es un ID propio, que sería su primary key, un campo varchar de respuesta y dos campos de llave foránea
para representar el ID del usuario, que esté de acá, y el ID de pregunta, que vendría siendo este de acá. Así que vamos a hacer la creación de la tabla. Para eso, yo lo que acabo de mencionar es lo que tengo escrito acá. En la tabla de preguntas, los campos respectivos con el ID primary key. En la tabla de respuestas, lo mismo que acabo de mencionar, y aquí estamos agregando también la referencia a las llaves foráneas y también estoy dejando la sentencia para permitir que se pueda borrar en cascada, ¿no? Para cuando lo necesitemos. Así que voy a copiar y voy a pegar la ejecución acá, ¿no? Aquí las tablas se crearon de forma correcta, la tabla preguntas, usuarios y respuestas, ¿ya? Que vendría a ser lo que aparece acá en el modelo. La pregunta, voy a pasar a la siguiente pregunta que dice agrega 5 usuarios y 5 respuestas. Entonces vamos a crearlo a partir de esta sentencia. Voy a hacer un poquito más rápido, que la dinámica es básicamente lo mismo. Y se insertan los 5 registros para cada una de las tablas. Y ahora viene lo interesante, que es, primero, esa primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. Entonces estamos haciendo un insert, donde estamos dejando en el ID de la tabla de respuesta un correlativo del 1 al 5, y estamos dejando como respuesta correcta el nombre, esta descripción que dice RPTA, y lo estamos dejando en el usuario 1 y en el usuario 2, y para la pregunta 1, ya que es básicamente lo que nos pide que lo hagamos 2 veces, y estoy dejando otras 3 veces incorrectas. Ya, esto a propósito para poder hacer después la distinción. Así que ejecutamos el comando y la inserción se hace de forma correcta. Ahora, el segundo punto dice, la segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario, ¿ya? De manera similar, ¿cuál es el usuario que va a contestar bien? Va a ser el usuario con el ID 3, y este usuario va a contestar correctamente la respuesta 2. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que esta es la respuesta correcta? Porque si ustedes recuerdan, en esta tablita que es preguntas, que ya lo insertamos, acá va las respuestas correctas. Son RPTA1 para el usuario 1, perdón, RPTA1 para la pregunta 1, RPTA2 para la pregunta 2 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, en este caso, en la sentencia anterior, RPT1 era la respuesta correcta y ahora RPT2 es la respuesta correcta. Así que vamos a ejecutar el comando y una vez ejecutado el comando, queda insertado correctamente el valor, ¿ya? Los valores que recién colocamos. Y la parte C dice las otras 3 preguntas deben tener respuestas incorrectas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Básicamente, fijaron este ID que es ID 3. Para la respuesta 3, 4 y 5 estamos dejando perdón, para las preguntas 3, 4 y 5, estamos dejando con los usuarios del 1 al 5 respuestas incorrectas. A propósito, colocamos esta respuesta RPTA, XB y XC como para distinguirlo. Y cada una de las insert tiene la ID respectiva. Así que vamos a ejecutar, copiar y ejecutar. Y se ejecutó correctamente, se insertaron en total los 15 registros. La pregunta número 6 dice cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Acá en esta sentencia, bueno, acá yo no sé si está correcto al 100% porque si bien al momento de ejecutar la query puedo recuperar la cantidad de respuestas correctas por cada uno de los usuarios, pero no puedo mostrar lo que son los usuarios que no tienen respuestas correctas, que sería, digamos, 0, ¿ya? Entonces, ¿puedo recuperar la cantidad de respuestas correctas? Sí, pero solo los que tienen respuesta mayor a 0. Entonces, acá qué es lo que hice fue básicamente ejecutar un inner join, voy a mostrar acá, se ve mejor, un inner join entre las tablas usuarios, respuestas y preguntas, y lo que hice para poder filtrar una sentencia heavy, hago un group ID por cada uno de los ID de estas tablas, y luego hago un heavy para poder filtrar por la respuesta correcta, ¿no? Y de esa manera es que, si bien recupero la respuesta correcta, pero no en el caso, no me permita en el caso de los usuarios que no tienen respuesta, pueden checar la información. Como mencioné al principio, la pregunta 7 no la puedo responder, paso a la 8, y la 8 lo que nos dice es implementa un borrado en cascada de la respuesta al borrar un usuario. Prueba la implementación borrando el primer usuario. Entonces, acá, bueno, ya tenemos en nuestra tabla, en la tabla de respuesta, voy a retroceder un poquito la definición. Como ustedes ven acá, tenemos ya el delete en cascade para las llaves foráneas, por lo cual no vamos a tener ningún problema al momento de borrar el usuario, ya para que esto se borre en cascada. Entonces, el delete es bastante sencillo, es un delete from respuesta where user ID es igual a 1, que es lo que nos piden probar. Así que vamos a ejecutar la sentencia y se ejecuta correctamente. Luego la pregunta 9 dice, crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Hacemos un alter table de usuarios y vamos a agregar este constraint, que básicamente permite chequear que el campo de edad mínima, que el constraint, perdón, que vamos a llamar edad mínima, chequea que el campo de edad sea mayor o igual a 18. ¿Ya? Así que vamos a ejecutarlo. Y ahí se ejecutó correctamente el constraint, ¿ya? Y la última dice, altera la tabla existente de usuarios agregando el campo email, debe tener la restricción de ser único, ¿ya? Entonces, para eso vamos a hacer, nuevamente vamos a alterar la tabla, vamos a agregar el campo email, tipo varchar, y vamos a agregar la sentencia unique. Y esto ejecuta la sentencia correctamente. Bueno, espero que se haya podido entender los ejercicios y bueno, muchísimas gracias.